Hasta en cajas, traficantes de migrantes los cruzan como si fueran paquetería. Biden reitera que necesita más facultades para frenar esta crisis. En el estudio, el ex embajador Christopher Lando lo responsabiliza directamente. Definen agendas. Partidos políticos perfilan prioridades legislativas. Tuvimos acceso a las iniciativas que Morena impulsará. Destaca golpe a órganos autónomos y reformas punitivas. Así funciona. La megafarmacia del bienestar no ha resuelto desabasto de medicamentos. Sin magia en Taxco, a pesar de los intentos por retomar actividades y reanudar los servicios de transporte público, en el pueblo mágico de Guerrero sigue predominando el miedo. Abusos de Ahuacán. Familias de Cancún padecen los excesos del mal servicio de la empresa que con amparos mantiene la concesión del servicio de agua potable. La crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos provoca imágenes como esta, difundidas por autoridades de Texas hoy, captadas el 26 de enero. Se trata de oficiales deteniendo un vehículo de carga en el condado de Webb. En la inspección de este vehículo retiran barreras de plástico con las que se intentó ocultar lo que ahí llevaban en un contenedor de madera. Al abrirlo, descubren a 7 migrantes. El conductor, Rogelio Padilla, originario de Laredo, Texas, fue detenido acusado de 7 cargos de tráfico de personas. Los 7 migrantes fueron entregados a la patrulla fronteriza. Can I open up the box that's there? Sure. Yeah. They're in there. You can see them. You're arrested for human smuggling, okay? Again? ¿Cuántos más hay? It's just these. There's no one else. Esas imágenes son utilizadas por los republicanos para culpar a la administración de Joe Biden de tener colapsada la frontera. Él, por su parte, insiste en no tener suficientes facultades ni los recursos materiales y humanos para actuar. Mantiene el ofrecimiento de cerrar la frontera el mismo día que firme la ley que pide que el Senado, una ley bipartidista, que en el Senado se apruebe. All I can do. Just give me the power. I've asked for the very day I got in office. Give me the border patrol. Give me the people. Give me the people, the judges. Give me the people who can stop this and make it work right. Las declaraciones de Biden se dan justo en el día en que legisladores republicanos se reunieron para votar el inicio de un juicio político contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de la administración de Biden. Le atribuyen el fracaso de la gestión en la frontera entre Estados Unidos y México. Los republicanos sostienen que Mayorkas se negó deliberada y sistemáticamente a cumplir las leyes migratorias, no controló la frontera afectando la seguridad nacional y violó el Estado de Derecho y la separación de poderes establecidos en la Constitución estadounidense. Se trata del primer intento de juicio político contra un integrante del gabinete en más de 100 años, que para los demócratas, por cierto, resulta un fraude. Esta grilla beneficia directamente a Donald Trump y a quienes lo respaldan en su búsqueda por obtener la candidatura republicana y luego volver a la presidencia de Estados Unidos. Hoy conversé aquí con el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Lando, quien pertenece al Partido Republicano. Le atribuye a Biden toda la responsabilidad de la crisis migratoria actual, admite que en conjunto se debería estar atacando a los traficantes de migrantes y detalla los pendientes en el combate al narcotráfico, incluida la responsabilidad de su país, de Estados Unidos, en el tráfico de las armas que terminan en manos de los criminales aquí en México. ¿Cómo abordar una crisis como la actual? Una crisis en la que vemos cientos de miles de personas queriendo llegar a Estados Unidos, queriendo una fuente de empleo, sin un lugar a donde regresar, huyendo de la violencia, de la pobreza, de situaciones tan lamentables. No es cientos de miles, son millones. Se estima que 12 millones de personas han entrado a Estados Unidos, a mi país, desde que entró el presidente Biden hace poco más de 3 años. Eso es más de la población del 44 de nuestros 50 estados. Esto no puede ser así. Nosotros tenemos nuestras leyes, tenemos el derecho soberano pues, de controlar nuestra frontera. Y es un descontrol total en la frontera porque el fenómeno migratorio ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Tradicionalmente,
Inicialmente fue un fenómeno principalmente mexicano, ahora es un fenómeno mundial. ¿La culpa de esta situación es de la administración de Joe Biden? 100%, porque él cambió de un día para el otro. Cuando él entró al gobierno, el día que nos fuimos nosotros, el 20 de enero del 2021, él cambió varias políticas y de repente ya no habían sanciones para los que entraban de forma irregular, se les iba a dejar entrar, si pedían asilo a lo mejor les daban una cita en 10 años más. Eso no puede ser. Entonces, no es que esta crisis la desató un terremoto o un fenómeno natural, es totalmente una crisis política que lo desató el presidente de los Estados Unidos. El control de las fronteras es un aspecto básico de la soberanía de un país. El presidente Trump, si llega a ser presidente otra vez, o cualquier presidente republicano, va a aplicar la ley democráticamente impuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es nuestra separación de poderes. El presidente es el ejecutivo, en principio. El presidente no tiene el derecho de decir, no me gusta esa ley, no lo voy a aplicar. Las leyes las hace el Congreso y supuestamente el presidente las tiene que aplicar. Ese presidente Biden decidió que no las iba a aplicar y por eso nos encontramos en crisis. Sí, será difícil, de hecho, deportar a 12 millones de personas que han entrado en sus últimos años. Encontrarlos en todo el país. ¿Sabes? Lo sé, pero mira, si no, la próxima vez que haya otra administración democrática, pues entran otros 12 millones de personas. Ahora, esos 12 millones no son necesarios, no se necesita esa mano de obra. ¿Habría manera de hacerlo en términos legales, una contratación legal para que sí ocupen puestos que requieren? Mira, sí, nosotros tenemos una necesidad de mano de obra, pero esa mano de obra tiene que llegar de manera regular y documentada. Tenemos programas. Mi gran desafío como embajador fue tratar de agilizar esos programas para que la gente pueda venir a Estados Unidos, hacer su trabajo, hacer su dinero y volver. Esa es una situación ganar-ganar. Ahora la situación es una situación desbordada, donde hay mucho peligro pues, para el migrante. El migrante que llega de forma indocumentada tiene que vivir en las sombras en Estados Unidos, no tiene el derecho de protección de la ley. En la administración de Donald Trump se presionó a la administración del presidente López Obrador, hubo despliegue de Guardia Nacional en el norte, en el sur, se estableció el Remain in Mexico, el título 42 con el pretexto de la pandemia, pero mantuvo a muchos migrantes de este lado. ¿México tiene que asumir ese papel de contención? Mira, México es un país soberano. Nosotros, por lo menos mi filosofía política es basada sobre la soberanía de las naciones. Nosotros en Estados Unidos tenemos el derecho soberano de controlar nuestras fronteras. Ustedes en México tienen el derecho soberano de definir cuáles son sus políticas fronterizas. Pero si ustedes dicen, bienvenido todo el mundo a México, y el 99% se va para allá, para Estados Unidos, de repente es nuestro problema. Ya no es algo de la política doméstica mexicana, se vuelve un problema para nosotros. Pero yo creo que en México realmente se necesita una nueva conciencia de que este país no puede ser un felpudo para que millones de personas de todo el mundo pasen ilegalmente por este país para tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Parece que hay un beneficiario directo con esta situación, que es el crimen organizado. Quienes están transportando a los migrantes en condiciones terribles. ¿Cómo atacarlo? ¿Cómo hacer que los dos países o toda la región combata a estos grupos criminales? Mira, eso es un punto clave, porque estos flujos migratorios no pasan de casualidad por México, pasan porque pagan a los polleros, a los coyotes. Es un negocio enorme para esa gente. Yo he leído que incluso es un negocio mayor que el narcotráfico. Así que realmente yo creo que nosotros en Estados Unidos tenemos que aplicar nuestras leyes contra estos redes de trata, sí. y también en México. Yo espero que eso sea una prioridad para cualquier gobierno mexicano. El otro reto o problema que enfrentamos ambas naciones es el tema del tráfico de drogas. Se ha hablado en específico del tráfico de fentanilo, estos opioides que están matando a miles de estadounidenses cada año. ¿Cómo se avanzó? Si se avanzó, si usted vio que había esa colaboración por parte de México, o si esto no ha avanzado, no ha habido una evolución para frenar los flujos Alejandro, de drogas. En este tema ha sido muy frustrante para mí y francamente mi frustración no es tanto con México, sino con mi propio gobierno, que yo creo que elementos de mi propio gobierno, de la burocracia, definen el éxito en la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como hay que presionar a México a detener
a los capos y extraditarlos a Estados Unidos. Mira, si tú le cortas la cabeza a la serpiente, de repente tiene 5 cabezas. Así que para mí es un problema de prioridades en el gobierno estadounidense, que nosotros no podemos definir una estrategia de seguridad que depende para su éxito de lo que hace o no hace México en su territorio nacional. Porque al final cruza Estados Unidos, se distribuye en Estados Unidos, las ganancias están en Estados Unidos. 100%, yo estoy de acuerdo. Eso yo lo reconocí de embajador. Yo dije, mira, yo no soy de los que echan la culpa a México de este fenómeno. Sí, hay retos para México. Lo bueno, Alejandro, te digo, es que yo creo que es algo que los países compartimos un interés en combatir estos criminales. Mira, lo importante ahora es controlar, yo creo, el ingreso de los precursores químicos para el fentanilo. Que aquí sí se hace fentanilo. Mira, porque también está esa discusión de si ya viene la píldora o no. Pero en general, o si se hace o si viene el fentanilo, lo importante es parar lo que viene de Asia. Todo el mundo está de acuerdo que viene de Asia. De allá. El problema es que hay muchas de estas sustancias que tienen uso legítimo. Entonces, hay que haber control para saber, mira, si se necesitan 2 toneladas para uso legítimo, bueno, que esas 2 toneladas se vayan a esta empresa que las necesita. Pero si de repente están llegando 100 toneladas, pues es muy sospechoso. ¿Cree que si regresa Donald Trump a la presidencia, se controle las armas? Parece que hay este respaldo, ¿no? Está, digamos, es parte de las libertades de los estadounidenses, pero se debe limitar. Pero mira, la segunda enmienda nos da la libertad de llevar armas. No hay nada en la segunda enmienda que nos da una libertad de exportar las armas a otros países ¿Y donde qué no nivel son de legales. armamento, además, ¿no? 100%. Así que para mí esto fue, durante mi gestión como embajador, una gran prioridad. Y nosotros habíamos lanzado investigaciones muy importantes y avanzadas contra redes de suministro de armas. Y esta administración Biden, yo no sé por qué, pero eso básicamente se lo hizo de un lado, entonces. Lo hizo de un lado, que yo no lo podía creer, porque para mí eso es algo fundamental en la lucha. Por cierto, 3 mexicanos fueron detenidos como parte de un operativo a gran escala denominado Mano Muerta. Esta tarde el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que son 10 los detenidos, forman parte de una red que traficaba cientos de kilos de cocaína, metanfetamina, fentanilo, otras drogas desde México hacia Los Ángeles, California, y de ahí la enviaban a Canadá. La redistribuían posteriormente en Estados Unidos. Los arrestos y órdenes de cateo se ejecutaron tanto en Los Ángeles como en Sacramento, en Miami, esto en Estados Unidos, y en Montreal, Toronto y Calgary, en Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador no dará un indulto a Mario Aburto, sentenciado por el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, como su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió para dar carpetazo al asunto y que se deje de usar el caso con fines políticos. Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Se trata, repito, de un asunto de Estado. No tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos politiqueros, pero sí es importante de que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado. Pero el caso sigue utilizándose con fines políticos. Hoy aprovecharon el asunto el PRI, Alejandro Moreno, y la candidata presidencial del Frente, Xóchitl Gálvez. Uno para exigir que Aburto siga en la cárcel y la otra para acusar que el resurgimiento del caso se trata de una cortina de humo. Desde hace más de 2 años, siendo dirigente nacional del PRI, lo dejé muy puntualmente, que era un tema que querían utilizar para lastimar al PRI. Hay un asesino confeso y es Mario Aburto Martínez, y lo dijo una autoridad jurisdiccional. Y el PRI exigirá, como debe ser, que se mantenga en la cárcel, y jurídicamente haremos todos los trámites. Y no puede ser posible que de manera perversa, hoy, quien debe llevar los destinos del Estado mexicano de manera responsable, pretenda hacer un trabajo político rumbo a la elección para denostar un partido político. No lo vamos a permitir. A mí me parece lo personal que echaron a andar la caja china ante los escándalos de corrupción, y toda mi solidaridad con Luis Donaldo, hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada 6 años tomen este tema como un tema político.
Por cierto, en este segundo día de sus conferencias, Xóchitl Gálvez dijo que el presidente es un maestro para salirse de los temas que le molestan, para evitar, dijo, hablar de la violencia, las acusaciones de tráfico de influencias contra sus hijos, motivando duras críticas desde Morena. Sí, la conferencia de Xóchitl generó duras críticas desde Morena, donde despreciaron sus conferencias y defendieron las mañaneras de Palacio Nacional. Son dos proyectos. Ellos representan el pasado, por más mañaneras, medianeras o como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país. Ni siquiera llega a copia, está muy chafa, la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron, tuvo que leer como 8 minutos porque no hay la capacidad de improvisar. Nosotros vemos al presidente 2 o 3 horas todos los días dando información sobre las acciones del gobierno y pues son como clases de historia o clases de política lo que hace todos los días. Declaraciones como esas se dieron en la pasarela de políticos orquestadas en las reuniones plenarias de sus legisladores, donde se acuerdan los temas a los que le darán prioridad en el siguiente periodo de sesiones. Hoy acapararon la atención las reuniones de los diputados del PRI y de Morena. Yo las iniciativas las dividiría en dos. Aquellas en las cuales vamos en un no rotundo, que es la destrucción de las instituciones democráticas de este país, porque están encaminadas precisamente a eso, a destruir la democracia mexicana y a instaurar un régimen totalitario. Las segundas son aquellas que están relacionadas con los derechos de las personas, entre ellos a una jubilación o pensión digna. En eso estamos de acuerdo. El PRI está fuerte y vamos al inicio de sesiones, por una agenda legislativa congruente en defensa de los programas sociales y de las instituciones democráticas. Por favor. Arriba, miren. De este lado. Aquí abajo. Venga. Su servidora está lista para enfrentar todo. Doctora, una foto. Gracias. Y hoy tenemos una invitada de excepción distinguida, una mujer con una amplia trayectoria académica, profesional, Claudia Sheinbaum. Presidenta. Vamos a esperar a que lleguen. El día 5 las presenta el presidente de la República. Ustedes ya lo saben, son en materia laboral, es en materia de pensiones, en materia de protección al salario mínimo. Lo mismo viene la reducción de la edad para la pensión universal, aun cuando ya se está otorgando la pensión universal a partir de los 65 años. Entre las prioridades de Morena, iniciativas a las que Milenio tuvo acceso, buscará, por ejemplo, desaparecer organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, el Instituto de Telecomunicaciones, la COFESE y el INAI. Propone, por cierto, que la protección de datos, que actualmente es una atribución del INAI, de datos personales, quede a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que su presidenta quiere desaparecer, pero ahí le quieren endosar esa atribución. Se propone también una reforma punitiva con prisión preventiva oficiosa para delitos como la extorsión, la producción y distribución de drogas sintéticas, además prohibición de los vapeadores, cosa que ya había fracasado y que la Corte dijo cualquiera puede utilizar vapeadores. En fin. Otra busca reactivar los trenes de pasajeros. A estas propuestas de Morena se sumarán otras iniciativas que enviará el presidente de la República el próximo lunes, entre ellas la de pensiones para discapacitados y adultos mayores a partir de 65 años, la cual, por cierto, el PRI anunció que apoyará, con lo que se sumaría una vez más el PRI a sacar adelante iniciativas o del presidente o de Morena o en conjunto, lo que revive el llamado
primor. Apenas ayer, gracias a que el PRI se abstuvo en una votación en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron los 20 perfiles propuestos por el presidente para magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto en la Comisión Permanente, entre los que destacan familiares y cercanos a la 4T. En más información política, los consejeros del INE van a recibir bonos de 525,000 pesos por la carga de trabajo tan alta que tendrán en este proceso electoral, a pesar de que sea su trabajo. Esto no lo percibían desde el año 2012 y fue la consejera presidenta, que ve en su pantalla, Guadalupe Tadei, quien aprobó revivir estos bonos en la Junta General Ejecutiva sin pasar por el Consejo General. El dinero será por 2 meses de sueldo, se entregarán en 2 partes. Algunas consejerías ya dudan de la legalidad, el impacto financiero que esto pueda tener, pues este bono no estaba previsto en el presupuesto que le aprobó la Cámara de Diputados al INE. La consejera Dania Rabel incluso consultó a la Dirección Ejecutiva de Administración si debía devolver esta primera parte del bono una vez que lo reciba, pues este no está considerado en su tabulador salarial. Hasta este martes, el INE no ha hecho ningún pronunciamiento oficial al respecto de este bono millonario. Mientras se reparten dinero sin reglas, México se colocó en la posición 126 de 180 países en el índice de percepción de corrupción 2023 que realiza la organización Transparencia Internacional, la posición en la que se ha mantenido México en los últimos 4 años de manera consecutiva, una calificación de 31 de 100 puntos posibles en la que se ha estancado tras los avances que hubo. Sí hubo avances, 2018, 2019, 2020 y luego estancado. Con este resultado estamos en el mismo nivel de países africanos como Togo y Kenia y de Latinoamérica como El Salvador. Esta mañana, sin pregunta de por medio, el presidente volvió a rechazar que la megafarmacia de Huehuetoca en el Estado de México tenga desabasto de medicamentos. Aseguró que lo que hay es una campaña orquestada por los distribuidores de medicamentos de el Estado de México. Resulta que están muy molestos, los oligarcas corruptos, porque tenían el negocio de las medicinas, se robaban el dinero de las medicinas. Ahora, por ejemplo, ya no tienen el negocio en el Estado de México y esas distribuidoras manejadas por políticos están inconformes con todo lo que estamos haciendo para atender la salud del pueblo. Pero los pacientes que requieren medicamentos cuentan otra cosa. Se enfrentan al desabasto de forma permanente y la megafarmacia no les ha solucionado el problema. La historia es de Blanca Valadez. Nuestro sistema nos valida el folio, la receta, nos estaría lanzando qué medicamentos no se le surtieron. Okay, sí. Solo así le podría dar información si sí está existente o no. Muchas gracias. Por haberse comunicado a la megafarmacia. Que tenga bonito día. Para algunos pacientes, la operación de la megafarmacia del bienestar no ha resuelto el desabasto de medicamentos oncológicos, lo que ha propiciado que su cáncer se encuentre en etapas avanzadas. Se busca en una clínica cercana para que de 24, cuando mucho, 48 horas, esté. En 2022, Claudia Tavares fue diagnosticada con cáncer de mama, pero la tardanza en la cirugía, medicamentos y atención en el Hospital Regional Chero de Morelia, Michoacán, provocó que las células malignas se alojaran en pulmón y huesos. No había y no había. Venga en una semana, venga en un mes, venga en 2 meses. Y pues nunca había. Me dieron 6 quimioterapias. En esas 6 quimioterapias tenía que haber combinado ese medicamento del trastuzumab, pero como nunca lo hubo, me pasan a cirugía. Además, Claudia tuvo que viajar de Morelia a Querétaro para recibir 25 radiaciones. Ahora debe de sumar a la lista de medicamentos el denosumab para evitar que el cáncer fracture sus huesos. Pero ese medicamento no estaba en su unidad médica, por lo que marcó a la megafarmacia. Te digo, yo ayer estuve marque y no me contestaban. Incluso les dije ahí al chico que me atendió que yo estuve marcando, que si era de 24 horas, dijo sí, le dije, porque estuve marcando 2 veces, me tuvieron 10 minutos en cada llamada y nunca contestaron. Entonces sí me comentó que probablemente era porque la carga de trabajo. Claudia ya tiene el medicamento, no se lo entregaron en 48 horas,
pero lo logró gracias a que fue de las personas que bloquearon junto con otros pacientes y familiares el acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México el 16 de noviembre pasado, en exigencia de terapias y en memoria de quienes no lo lograron. El cáncer no espera, el cáncer sigue y sigue. Ese no te dice, me espero poquito porque no tienes medicamento. Miriam Espinosa también se manifestó frente al aeropuerto. Padece cáncer de mama HER2 positivo que avanza rápidamente. Igual que a Claudia, le negaron el trastuzumab, esencial para evitar la propagación de la enfermedad. Ahora debió pagar un suplemento de calcio que evitará que sus huesos se fracturen. Es un complemento para cuidar nuestros huesos por el medicamento que nos tomamos. Y el carbonato no lo había. Fue a los 8 días, no lo habían desempacado del tráiler. Que regresara después, no me lo dieron, yo lo tuve que comprar. Que eso de lo de la megafarmacia es un dinero tirado a la basura. Ese dinero que se invirtió mejor se hubiera dotado de quimioterapias en todo el país para que nosotros no estuviéramos con el miedo o con la angustia de que vamos a farmacia y no hay el medicamento. Un oficio en Poder de Milenio reporta, por ejemplo, que el Centro Médico Nacional La Raza registra un desabasto de 86 medicamentos, entre estos analgésicos que se utilizan para cirugías generales, quimioterapias para tratar leucemias, cáncer de médula ósea, para tratar insuficiencias cardíacas y hasta evitar infartos. Para Milenio Noticias, Blanca Valadez. En la Ciudad de México, una escena de terror. Policías capitalinos encontraron una cabeza humana abandonada dentro de una hielera a un costado del reclusorio norte. Al lado de los restos había un mensaje que, por supuesto, no reproduciremos aquí, pero que evidenciaba una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. Revisaron las cámaras de seguridad del C5 y lograron detener a 5 personas dentro de una casa en la alcaldía Tlalpan, cerca de la carretera México-Cuernavaca, presuntamente responsables del abandono de esa cabeza humana. Este suceso se da casi 5 meses después de haberse encontrado otros restos humanos en el bajo puente de Avenida Insurgentes y Ricardo Flores Magón en la colonia Nonualco, Tlatelolco, el mismo lugar donde en junio del 2018 fueron regados 2 cuerpos desmembrados sobre el pavimento. Milenio recorrió Taxco Guerrero, donde los habitantes resguardados por fuerzas federales intentan regresar a la normalidad tras la reactivación parcial del transporte público. Pero el miedo persiste. Este es un trabajo de Jorge Martínez. Sí, pues estamos aquí luchando para sobresalir adelante. Yo soy permisionario, ya me quedé sin choferes, pues ahora tengo que trabajar yo. Salir es poner mi vida para poder llevar algo a mi casa. Sí, sí, porque pues es la vida la que nos van a quitar. La renuncia de varios choferes del transporte público de Taxco Guerrero por temor a ser asesinados podría agravar el problema de la falta de este servicio debido al acoso del crimen organizado. Este martes, el servicio se reactivó a medias. Solo operan 40 de las 450 unidades que circulan en la ciudad. Esta situación provocó largas filas en los paraderos. Y mientras la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal tomaron el control de la seguridad de Taxco, el pueblo mágico trata de regresar a la normalidad. Los turistas regresaron poco a poco, como este grupo de polacos que vinieron a un evento religioso. Algunas escuelas del centro también reabrieron sus puertas. Hoy primer día presenciales, pero estamos en plataforma. Hoy presencial. ¿Vienen desde muy lejos? Sí, hasta allá arriba, la parte más alta. Sauce. ¿Cómo le hicieron para...? Caminando de bajada y ahorita ya tenemos servicio. Hay pocas unidades, ahorita como, no sé, creo que hay 3 para allá arriba el barrio. La población se organiza para apoyar a los conductores que, ante la falta de empleo, no tienen dinero ni para comer. Y este martes organizaron una carrera para recolectar víveres y armar despensas. Ellos decidieron cortar el servicio y pues en apoyo a ellos tratamos de hacer esta carrera para reunir los productos para apoyarles un poco en su economía. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, para Milenio Noticias, Jorge Martínez.
porque pues es la vida la que nos están quitando, ¿no? En Sinaloa, 19 personas murieron y 22 resultaron heridas tras un accidente en la autopista Mazatlán-Culiacán a la altura del municipio de Elota. Se trató de un autobús de pasajeros que se estrelló contra un tráiler que supuestamente había volcado, pero hay otra versión que indica que el camión quería rebasar al tráiler y el tráiler sufrió una falla que lo hizo perder el control, provocando que los dos vehículos terminaran fuera del camino. Los cuerpos quedaron calcinados dentro del autobús, lo que hará tardada la identificación de los mismos. Uno de los sobrevivientes narró cómo logró salir en medio del pánico. Entonces yo sentí la lumbre y yo les empecé a gritar que quebraran ventanas a la gente. Y sí, hicieron mucha gente golpeando ventanas, pero no pudieron quebrarse las ventanas. Nomás nosotros logramos aventar esa ventana y que por ahí salió la gente que se salvó. El pánico se apoderó de ellos arriba y empezaron a jalarse de las greñas a los que querían salir y unos a otros empezaron a amotinarse. Y ellos ya no alcanzaron a salir por eso. Como trae un polarizado muy grueso, pegaba, golpeaba y el polarizado no dejaba que los vidrios se quebraran. En los últimos 10 años se han presentado iniciativas para legislar el transporte de carga, especialmente a los tráilers de doble remolque. Aunque esos intentos buscaban regular el exceso de dimensiones y de peso en estas unidades, la falta de voluntad política y los costos que representaría para varios sectores han retrasado la discusión del tema, mientras accidentes mortales, como el de hoy en Sinaloa, siguen ocurriendo. En Cancún, surtirse de agua potable se ha convertido en todo un desafío ante los abusos de la empresa concesionaria Aguacán, amparada, por cierto, para evitar perder la concesión. Rafael Montes estuvo ahí. El pago de la boleta son 16,000 pesos con 95 centavos. Manejo de cuenta, que no entiendo qué es eso, 11,414. Reconexión de agua, tampoco sé qué es, 226.72. Cargos 801, creo que por mora, por no pagar. Entonces se hace un total de 28,444.23 pesos. A pesar de que durante meses la casa de Rosa María estuvo deshabitada, la cuenta creció y hoy ya es impagable. Por abusos como este, en Cancún parecen hartos de Aguacán, la empresa que mediante amparos se resiste a soltar su concesión con la que presta y cobra el servicio de agua potable en el norte de Quintana Roo. Aunque en diciembre el Congreso local ya le revocó la concesión, la empresa se amparó y por ahora sigue operando. El caso ya llegó hasta la mañanera. Se me hace pues un abuso, un acto de prepotencia. Creo que la gobernadora también está a favor de suspender ese contrato que le entregaron a esta empresa. Los usuarios confían en que pronto se reemplace a Aguacán y la situación mejore, mientras buscan maneras para obtener el agua, desde bombas, pipas y hasta pozos. Aquí ya hay agua ahorita. Llega a las 3 de la tarde, a partir de las 3, entonces nosotros almacenamos agua en la parte de abajo para poder subir con una bomba. Que muchos vienen a arrastrar una cuenta de de hace años y eso le sigue creciendo porque Aguacán, que no te consumas el agua, te la sigue aumentando. Mejor compro la pipa y ahí se quede la cuenta. Nosotros, sinceramente, no pensamos pagarle esto a Aguacán porque no lo tenemos. Pensamos pagar que nos hagan un pozo. Por los pozos están cobrando 10, 12, 8, 7 si bien nos va. El agua tiene 3 años que se empezó a incrementar las solicitudes de pozos. Se ha incrementado. Pero esto acarrea complicaciones. Puse mi motor, mi bomba, 1,600, 2,000 pesos. De ahí no baja la luz por la bomba. Se va un cenote. No sale tan contaminada, pero sí lleva un riesgo que si ese cenote va derechito al pozo y te equivocaste perforar, va derechito la grasa allí, agua sucia, sale gris el agua y es donde ya hay problemas, que ese pozo ya no sirve. Y si el terreno está contaminado totalmente, ya no tienes que consumir el agua de Aguacán. Con imágenes de Oscar Aro para Milenio Noticias, Rafael Montes. Que se vaya Aguacán, pero ya ahorita en este momento. Porque no puede ser que nos aguantemos 29 años más, ¿no? Es hasta el 53, no se imagina.
Sobre la falta de agua aquí en el Valle de México, el almacenamiento en las presas del sistema Cutzamala continúa agotándose, lo que agudiza esta crisis. Al corte del 29 de enero, las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y Bosque almacenaban 311.50 millones de metros cúbicos. ¿Esto es mucho o es poco? Significa 39.8% de su capacidad. Se trata del nivel más bajo en 28 años de operación del sistema Cutzamala, pues para estas fechas el nivel de las presas debería estar en 76.8%, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Luego de 2 años y 8 meses del desplome de la trave de la línea 12 del metro, hoy reabrió el tramo elevado. La gente llegó desde temprano, pero se las abrieron hasta que concluyó el acto de reinauguración. Claro, primero la foto. Te urge salir a trabajar, salir a estudiar y pues no, nada que abren el metro. Hasta pensé que no lo iban a abrir desde hoy. Entregamos a las mujeres y hombres del sureste de nuestra capital la línea 12 del metro. La reapertura del tramo elevado se realiza bajo los más estrictos estándares de seguridad. Y no hay de otra, o sea, la gente lo vamos a seguir tomando por la necesidad. Aunque hay desconfianza, pues vamos a tener que usarlo porque pues es lo más rápido. Yo creo que la mayoría estamos muy contentos de que se vuelva a abrir el metro porque los tiempos de traslado eran tremendos. Oiga, ¿abordó con seguridad o todavía tiene miedo? Claro, sí. Tarde, pero dicen que ahora sí el metro es seguro. Pausa, volvemos. Regina Reyes Heroles, muy buenas noches. ¿Qué significa esto de Bineo, que hoy se estrena por parte de Banorte, pero sobre todo qué significa en la digitalización de la banca en México? Alejandro, gracias por la invitación. Y sí, hoy Banorte lanzó Bineo, este banco 100% en línea, con una inversión de $270 millones. Lo que están apostando es atraer estos nuevos, digamos, clientes que quieren entre 3 y hasta 5 millones de clientes en los próximos 5 años, que no quieran pisar una sucursal, que quieran hacer todas sus transacciones financieras 100% en línea. Todo digital entonces, no hay que irse a parar, a hacer filas, nada en la sucursal. No, el objetivo justo es ese, digamos que todo lo vas a poder hacer en línea, no vas a necesitar entrar a una sucursal y es un poco una estrategia que hemos visto en otras instituciones financieras, ¿no? Sabemos que hay otros bancos que han optado también por esta misma estrategia de agarrar y decir vamos a hacer en paralelo un banco 100% en línea. Está por ejemplo Hey Banco de Banregio, ¿no? Está Biyú de Afirme. Santander anunció que este año lanzará uno que se llama Open Bank y está Now de Invex. Entonces, digamos, todos los bancos en general están enfocándose en esta transición digital, en ofrecer una opción en donde no tengamos que ir a ningún lado y hacer todo desde el celular. Sí, ahora todo desde el celular, pero eso sí, los filtros, ¿no? Y la manera de evitar el lavado de dinero, etcétera, le corresponderá al banco, ¿no? Hacer todas las verificaciones correspondientes. Correcto. Por ahora, un poco la idea es que eres un banco 100% en línea, pero tienes el respaldo de la institución financiera que todos conocemos, ya sea Banorte, como en el caso de Bineo, o el Banregio en el caso de Hey Banco, ¿no? Entonces, lo que tienes es que todo ese proceso de transparencia, de reporteo, digamos que es a la institución financiera más tradicional en lo que cada quien opera por sus diferentes y nuevas carreteras. Sí, esto permite acceso para todos, es decir, cualquier edad, cualquier monto, todos podríamos abrir cuentas de ese tipo. Todos vamos a poder abrir bancas. De hecho, una de las grandes ideas es poder alcanzar a aquellas personas, o sea, incluir más personas en el sector financiero a donde no llegan las sucursales, porque todavía sabemos que en México no hay sucursales en todos los lugares en donde podemos vivir. Entonces, el tener esta opción digital permite acceso a todos y a todas en cualquier lado. Ahora,
es muy importante lo que preguntas porque no hay sucursales en todos lados, pero hay intermediarios bancarios, ¿no? Entonces tenemos estas opciones también en donde las personas que no quieran hacerlo 100% digital pueden ir a una tienda de conveniencia, a una farmacia, que son 3 veces el número de intermediarios bancarios que hay de sucursales, y ahí abrir su cuenta, ahí tener un lugar en donde puedes hacer depósitos, hacer retiros, hacer pagos, pero que tienes también esta opción digital para un poco tener cada vez más mexicanos que tengan una cuenta. Pues sí, y esto beneficiará sin duda a toda la población. Lo queríamos entender y muchísimas gracias por explicarnos, Regina. Gracias a ti por la invitación. Gracias a Regina Reyes Heroles. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.